Acabo de llegar de trabajar, acá son Carolina del Norte, casi las 9 de la noche, tuve una manejada de 3 horas de vuelta, trabajé en Virginia y me enteré que hay una revista o una página digital de España creo que es, pero que va a todo el mundo hispanoparlante, católica, que hizo una nota sobre mí y me la mandaron y la empecé a mirar así un poquito mientras manejaba en el teléfono. No pude ver mucho, pero lo poco que vi me pareció que se habían tomado su tiempo de estudiarme un poco a partir de mis videos. Así que la voy a leer acá, fresco. Va a salir como sale y voy a ver qué dice y lo voy a comentar acá. Es de la revista que se llama Religión en Libertad. Dice: escritor, músico, artesano y poeta. La pasión de Luis del Río por el saber le llevó a Dios. Sí, por la verdad, ¿no? Después, ateo militante, odiaba a la iglesia. Nietzsche era su Biblia hasta que investigó en serio. Lo escribe Jesús M.C. y dice: Luis del Río tiene rasgos de hombre renacentista en búsqueda de la verdad. Fue ateo convencido y desde hace poco es católico. Argentino en Estados Unidos, ha explorado muchas cosmovisiones. Me gusta eso, cosmovisiones, porque algunas cosas que exploré no podría llamarlas religiones, como el chamanismo. No. Hay cosas que exploré que era una cosmovisión. Inclusive, aunque uno sea un agnóstico, es una cosmovisión. Es una manera de ver la vida, el cosmos, el ateísmo inclusive, a mi entender. Artesano y poeta. Yo solo soy un río que va. Me hice artesano y músico también, con la esperanza que ella se fijara en mí y me miró con un Ha escrito varios libros y publicado 3 discos de música. Eso no es verdad. Yo no he escrito ningún libro. No sé de dónde saca esto. No he escrito. He querido. Tengo ahí unos apuntes, poemas escritos que antes de la pandemia pensaba publicarlos, pero no tengo ningún libro. También es un apasionado de la historia y la filosofía, ¿cierto? Ha practicado el budismo durante una década y profesado un ferviente odio a la iglesia. Es verdad, hasta el ferviente odio a la iglesia, yo no diría que era ferviente tampoco. A decir verdad, era mundano. Hay un odio, creo, general a la iglesia, que lo veo aún, no era ferviente. Quizás ferviente, si uno se lo pone a pensar ni se ha dado cuenta. Pero sí un rechazo. La iglesia es una institución opresora y necesaria que ha cometido genocidios y bueno, toda la sarta de mentiras en general. Hay algunas verdades allí, porque siendo una institución humana está sujeta al pecado como cualquier otra, y han habido abusos y cosas así. Pero en general hay muchísima mentira e injusticias. A veces se podría decir que lo contrario es verdad. Se le acusa de esto y si explorás con rigor científico ves que lo contrario es verdad. Casi se podría usar ese lema. Pienso por ejemplo en eso, que su aporte ha sido la opresión y ser el opio de los pueblos y todo eso. Cuando empezás a ver, es la que nos dio las universidades, los hospitales, el saber, el apoyo a la ciencia, la que nos dio la caridad, el concepto de caridad que dio tantos frutos, los derechos humanos, por ejemplo. Bueno, en fin, lo que somos en Occidente, todo lo que tiene un valor, la pedagogía, si querés, todo eso se lo debemos a la iglesia. Entonces, lo contrario es verdad. Sigo. ¿Cómo pasó de seguir a Nietzsche a servir a Jesucristo? Cuenta en su canal de YouTube que el camino no fue nada espectacular, entre comillas dice, sino que podría haberlo recorrido cualquier ateo o agnóstico. Él dice, solo estuvo abierto a buscar la verdad y la providencia hizo el resto. Es verdad,
Yo lo resumo diciendo que gracias a la gracia de Dios, siguiendo la verdad, me topé con un tesoro. Así lo puedo resumir. Nacido en Argentina y residente desde algo más de 2 décadas en Estados Unidos. Bueno, hay algunos desperfectos allí, más o menos, digamos, está bien. Cuenta que sí había una Biblia con sentido para él. Esta era Así habló Zaratustra, conocido por su icónica proclamación de la muerte de Dios según Nietzsche. No me estoy mirando acá, sí, me estoy rascando la pierna y te quedo hablando así, bueno, así sale. Sí, es verdad, pero eso duró un tiempo. Así habló Zaratustra, creo que entre mis quizás 19, un poquito antes, hasta mis 22, sí, hay un libro que lo gasté, lo tengo todavía, lo gasté, iba y venía. Era como una especie de Biblia. Y la verdad es que ahora que lo pienso, yo no entendía nada. Porque Nietzsche es muy, muy cerrado. No dice, como menciona Chesterton, no te dice las cosas simples y directas. Es muy vigoroso como escribe, pero está lleno de metáforas y es voltero. Entonces al final te hace un impacto y no... Si te preguntan qué es lo que dijo, creo que te cuesta decirlo. En aquel tiempo yo no sé, que eso, digamos, empataba muy bien con una pasión que tenía con las cosas hormonales de ese momento, con la inconsciencia tal vez de la edad, empataba muy bien. Pero yo creo que no podría haber explicado a alguien, no le podría haber explicado qué es lo que está diciendo Nietzsche. Así andaba. No era el único. El mito de Jesús, de George Brandes. Mira, yo no me acordaba. En mi video pongo que había leído un libro que se llamaba Jesús es un mito, a mis 16, 17. Y no me acordaba del autor. Después, Foucault, Marx. No, yo no leí nada de Marx. Freud, algo, sí. Rousseau, sí, tenía alguna idea de ellos. Pero de Marx también tenía ideas, pero no llegué a leer, tal vez algún párrafo, alguna cosa así, pero no lo llegué a leer, pero sí estaba, digamos, muy simpatizante de las experiencias marxistas, digamos, pero sin saber realmente mucho de ellas, o saber de las consecuencias que habían traído. Estaba, digamos, una generación que se nutría de la iconografía y la poética de la Revolución Cubana, ¿no? Y lo que sabíamos, que no era todo, en fin. Y la teoría del buen salvaje, eso está, ¿no? Eso es de Rousseau. El budismo, el chamanismo o leyenda negra, bueno, una mezcla. La leyenda, digamos, una mezcla que era yo, ¿no? En diferentes momentos. O leyenda negra de España eran otros de sus compañeros de viaje. En verdad, hay compañeros de viaje acá que son para todos, ¿no? Como la leyenda negra de España está muy promulgada. Creo que son raros los que saben de qué se trata, saben de la leyenda negra de España. Los demás la portan consigo por el mundo. Entonces también los españoles vinieron a masacrar y llevarse el oro, son genocidas, bueno, y todas las mentiras de la historia, que son verificables hoy en día, ¿sí? Para alguien que se ponga a ver, les recomiendo a Patricio Alonso. Por ahí yo empecé, el primero que escuché. Tiene su canal en YouTube. Bueno, la leyenda negra de España, bueno, luego ateo militante, odiaba la iglesia y el dogma. Así habló Zaratustra, era una Biblia para mí. Era un ateo militante y odiaba la iglesia, el dogma y el clero. Sí, eso, sobre todo bien al principio, cuando más joven era. Su actitud comenzó a cambiar al considerar que, como ateo, esa militancia tan agresiva podía estar resultando incluso ridícula, ya que no podía realmente afirmar con fe que Dios no existía, no podía tener tanta convicción en algo que realmente desconocía. Estaba siendo como ellos, los cristianos. Sí, es verdad, en un momento yo me puse así, bueno, yo puedo afirmar que no existe Dios, bueno, no. En su travesía el budismo también cobró gran importancia como forma de vida, más que como una práctica religiosa. Sí, en verdad, no, yo era alguien que me lo tomaba en serio, que hacía retiros, que iba al templo Zen,
o de Vipassana, era una práctica que ahora se llama una religión. Acá dice más que una forma de vida. Lo que pasa es que yo me di cuenta que no era una religión en sí, era como una filosofía de vida con unas prácticas que ayudaban bastante a aclarar la mente, a calmar la mente, que tenían su cosa buena, pero allí no había un Dios, no había una trascendencia. En verdad la trascendencia que había era más bien mejor perderla que encontrarla, ¿no? Porque la gran esperanza era llegar al nirvana, es decir, salir del círculo del deseo y disolverte en la nada. Qué lindo. Bueno, fue a retiros semanales budistas, no semanales, pero fui a retiros. Incluso conoció a su máxima autoridad, el Dalai Lama. Sí, yo tomé el voto de Bodhisattva con el Dalai Lama, pero aclaro, éramos muchos, era una especie de anfiteatro que tomamos el voto juntos, no es que yo estuve, digamos, ahí en primera persona con él, pero sí, éramos muchos ahí budistas que todos en general, ante él que estaba allá, tomamos el voto de Bodhisattva. Otro día puedo hablar de eso. Quiero hacer videos sobre el budismo. Pero aquella reflexión le perseguía continuamente. Apasionado por la lectura y el conocimiento, sí es verdad, comenzó un proceso de liberación de dogmas y prejuicios adquiridos con la intención de razonar su rechazo sin influencias que le llevaría más de 2 años. Es verdad, me empecé sin en verdad buscarlo. No fue que dije, voy a buscar la verdad para llegar a Cristo. No, ni siquiera. Era algo así cotidiano. Decir, para, ¿esto qué creo? A ver, para que lo googleé. A ver qué se dice acá. ¿Es verdad esto? Empezar con cositas. Aquí y allá, pero se fue haciendo una bola de nieve, ¿no? De a poco. La fuerza y sencillez de la Biblia. Y acá está entre comillas, supuestamente hablo yo, fue un proceso de investigación histórica, de pensamiento, de acercarme a la Biblia para saber qué era. No quería escuchar a otros, sino leer. Y me llevé una sorpresa. No solo me resultó atrayente su simpleza en el lenguaje, sino su fuerza. Me fui interesando muchísimo y al ver lo que era, supe que era un libro importantísimo para leer, aunque no fuese cristiano. Es verdad. También una de las partes de mi interés por la Biblia, para que vean como también llego así de carambola, como decimos en Argentina, así como por azar. Yo estaba cocinando pan en ese tiempo, realmente me interesaba, estaba haciendo pan de masa madre antes de la pandemia y que se hiciera una especie de boom, ¿no? Pero antes que eso estaba haciendo ese tipo de pan y me interesó todo eso de la levadura y pensando en el pan y la levadura, digo, che, la Biblia habla mucho del pan y habla mucho de la levadura. A ver, yo tenía una Biblia, empecé a mirar, digo, a ver qué dicen por ahí, hasta saco una receta, no sé. Y entonces empecé a mirar, y ya seguía leyendo un poquito más. Y decía, esta forma de literatura es especial, ¿no? Tiene su fuerza. A ver, mira, y esto tiene su sabiduría. Bueno, así. Sin saberlo, Luis había caído en un hilo del que no podía soltarse. Se puede poner de esa manera. Pero un hilo que me iba a liberar de las cadenas que yo ya traía. ¿Era Jesús un mito? Fue la segunda pregunta que se vio obligado a responder tras leer la Biblia. Pero conforme investigó las fuentes primarias, fue consciente de las abundantes pruebas que hacían imposible negar que existió alguien llamado Cristo. Alguien llamado Cristo está en comillas. Lo cierto es que conforme profundizaba en sus investigaciones eminentemente racionales y se enfrentaba a la verdad histórica, quedó nuevamente sorprendido al comprender que aquella persona que conmocionó al mundo no fue un gran conquistador como Alejandro Magno, sino una persona que caminaba entre carpinteros, entre gente pobre y enferma. Tuve que tomar una decisión, creerle o no hacerlo, explica. Yo no me acuerdo la verdad bien de qué digo en mi video. Esto suena como que yo lo puedo haber dicho. Y creerle o no hacerlo, bueno, sí.
Puede ir por ahí. La sentencia agustiniana de creer para comprender y comprender para creer le ayudó a dar un pequeño salto de fe, es verdad, mientras asumía que fe y razón no son opuestos, sino que deben ir juntas. Y acá ponen el enlace del video en el que hablo todo esto. Lo que necesitaba era experimentarlo por sí mismo. Al fin y al cabo, dice incluso los ateos, los agnósticos o quienes profesan otras ideologías, dan un salto de fe al decir voluntariamente asumir esos preceptos. Hay una fe en nuestras creencias, en la base de nuestras creencias hay algo de fe, ¿no? Como se puede ver en su canal, la historia siempre ha sido una de sus grandes pasiones. Así trató de encontrar ejemplos de algunos de sus grandes referentes históricos que hubiesen sido cristianos o se hubiesen nutrido en la fe y quedó abrumado por su cantidad. Comprendí que el mito de que la religión crea hombres aturdidos es una gran mentira. Bach, Newton o Galileo son algunos de los ejemplos. No había pruebas para afirmar que la religión cree hombres aturdidos. Subraya, eso lo digo yo. A medida que investigaba, Luis encontraba sus antiguos argumentos cada vez más endebles. Lo siguiente fue saber que muchas de las cosas que siempre había buscado ya las ofrecía el cristianismo mucho antes que sus referentes ateístas. Esto me recuerda al principio de ortodoxia de Chesterton, que lo tengo acá en mi canal. Me falta poco para terminar el último capítulo y va a estar completo. Pero habla de esto, de Chesterton, del hombre que viaja, se manda en un viaje a ultramar, buscando, no me acuerdo cómo lo dice él, no sé, en la piedra filosofal, la tierra prometida, no me acuerdo qué, pero algo así, muy importante, y descubre que llegó a las costas de Inglaterra, o sea, de donde salió, que estaba ahí, siempre estuvo ahí. Y es un poco esto, de darme cuenta, no, todo lo que buscaba, ya lo había encontrado la cristiandad, ya lo había dicho. Sigo. De todos ellos u otros pensadores no conocía a nadie que hubiese tratado de poner al amor en el centro de la existencia como lo más importante, o de vivir y morir por eso. Es verdad, tengo un video sobre eso. La posibilidad de un mundo mejor, la hermandad y el amor entre hermanos, estas son citas, ¿no? Encontré que ya estaba representado en la doctrina de la cristiandad. No podía haber más alto que una doctrina que hablara del amor, y esto me llevó a pensar que había algo sobrenatural en el hecho de que alguien hubiese llegado entre los pobres con esa doctrina y además crucificado, que, entre comillas, pierde y es traicionado, que eso iba a cambiar el mundo, relata. Consuelo en la oscuridad. Todos estos argumentos le hacían pensar cada vez más fríamente que debía haber algo más detrás de todo, pero aún necesitaba una prueba no racional sino afectiva. Y la encontró en base a una pregunta, la de quién era Jesús y si podía relacionarse con él, y una necesidad, la de hallar sentido y consuelo en una oscura etapa de su vida que le llevó a perder toda voluntad de continuar viviendo. Eso es verdad. Aunque dio el paso al teísmo, todavía no creía el Dios que predica la fe cristiana, sino en algo general que pudiese sacarle de aquella situación. En pleno sufrimiento, la imagen del crucificado le generó cierta empatía, hasta el punto de que todos los ídolos o seres espirituales que conocía, solo pensó en Cristo como un Dios que entendería. Si tuviese que pensar en alguien que pudiese comprenderme, este estaba en el madero, y si lo pienso, sé que nadie fue más injustamente castigado, que sufrió como hombre la traición, la humillación, la tortura y la burla, siendo el menos merecedor de todo eso. Ese ser podía escuchar a cualquiera que sufriese. Recuerda, eso estuvo entre comillas. Así decidió rezar y sucedió un acercamiento que, aunque no puede explicar, sí le dio razones, especialmente a su sufrimiento. No es que yo ahí, está citándome, ya estuviese bien, seguía mal, pero ya tenía otra comprensión del asunto, estaba en paz conmigo mismo y sabía que ya no estaría solo, nunca. Luis
había dado el salto, había aceptado racionalmente que la fe cristiana era la verdadera y que no solo debía profesar, sino también compartirlo con sus seres queridos, muchos de ellos al margen de toda fe. Acá me cita otra vez: cuando descubro la fe cristiana empiezo a tener una relación personal con Cristo. Llegó un momento que empecé a sentir a Jesús en mi vida como una realidad y a desarrollar una relación. En ese momento me di cuenta de que quería aprender más, de que la fe ya estaba en mí y sentí un impulso de ir a buscar para aprender. Para mí era claro que no se trataba de tenerlo todo como en un cuarto oscuro, de que si me pensaba solo con mis propios medios todo iba a ir mal. Que si me quedaba solo con mis propios medios todo iba a ir mal. Tenía que aprender, no sabía nada. Vuelve a decir ahora. Pero sobre todo debía bautizarse. Algo que no habría creído hace 2 años, me cita. Su recepción oficial en la iglesia el 16 de abril del 2022. ¿Qué fecha? Ha quedado inmortalizada en los videos de su canal. Sí, claro, lo puse ahí. Algo que siempre recordará como muy emotivo, como una sensación de pureza y como un regalo en la vida, que le ayuda a luchar contra el pecado y contra los propios males. Es verdad. Pero, ¿por qué católico? Especialmente en los Estados Unidos, donde el catolicismo está en clara desventaja respecto a las facilidades y a la gran cantidad de denominaciones protestantes. En otro video publicado recientemente destaca algunos motivos. Sí, lo tengo ahí, lo voy a poner acá también. El primero lo explica como, entre comillas, una cuestión de fidelidad. Se me hacía claro que la religión católica era la original y que al menos tenía que empezar por ahí. Ir a lo original, lo más abierto posible, para ver qué podía aprender. En segundo lugar, por sus orígenes hispanos. La hispanidad está forjada por el catolicismo. Es muy difícil separarlo. Digo yo, ¿no? Me está citando. Me está citando y yo estoy hablando de mi cita. Bueno, los hispanos somos católicos aún siendo ateos. Esto lo dijo Carlos Fuentes. Había una cuestión de lealtad del corazón. Yo voy hacia la hispanidad, no hacia lo anglosajón. Y por último, relacionado a este segundo, aunque contempla a los protestantes como hermanos, observaba que el movimiento espiritual del protestantismo era la división, la separación, porque hay muchas iglesias protestantes. En Estados Unidos parece que uno puede crear su iglesia. Incluso un pastor me dijo que yo podría serlo cuando no era ni cristiano. O sea, para ser justo con este pastor, no estaba implicando que yo fuera pastor sin ser cristiano. Él quería que yo me hiciera cristiano, que lo cual creo que se sobreentendía que iba a ser muy rápido, me podía ahí mismo bautizar o algo por el estilo, y de ahí pasar a pastor. Hay pastores que interpretan la Biblia, abren su iglesia y le ponen su versión. Llega a la conclusión de que el movimiento es de separación, de desmembramiento constante. En la iglesia católica, en cambio, era unidad. Y ahí termina y dejan un video sobre mi conversión y está en latín, entonces hablo de eso. Pero aquí para en un lugar muy interesante. Esto de la unidad de la Iglesia Católica, del movimiento que es de unión, de contener católico, quiere decir abarcador, que contiene mucho, que lo mira todo. Entonces, esa fuerza unificadora me parece esencia misma de la cristiandad. No puede ser otra. No puede ser una de separación y desmembramiento. Eso es del demonio. Incluso la palabra diablo, la etimología, es eso que divide. Es división, diabolo. Bolo es como de bólido, ¿no? Un disparo que se va dividiendo. Y Satanás
en su significado etimológico también, es el que crea discordia, separación. Entonces yo no puedo sumarme al cristianismo hacia una congregación que fomenta la separación. Es más, que ha sido una separación. Eso es el movimiento equivocado, me parece. Eso es lo que yo sentía. Yo apenas empecé a aprender unas pocas cosas, dije, no, esto es unir. Por eso en la Iglesia Católica hay muchas órdenes diferentes. Han habido reformas en el catolicismo, grandes reformas necesarias, porque la Iglesia necesita de estas reformas, necesita ir renovándose. Por ejemplo, los franciscanos son una, en el 1200 más o menos. Todas las órdenes mendicantes venían a oponerse a la opulencia del papado y todas esas cosas. Vinieron a traer esa pureza. Y no fue que los franciscanos o los dominicos dijeron, bueno, como esto está así, ahora nosotros nos cortamos solos y hacemos esto. No, fueron integrados. Ellos lo hicieron dentro de ahí, con amor. Entonces fueron integrados esos. Y entonces vos ves dentro de la Iglesia Católica una constelación de órdenes. Pero hay muchas que tienen su variedad y su ángulo, pero es dentro todo del catolicismo, de la fe original cristiana católica. Y esta es la otra cosa. Que hoy en día se dicen, bueno, las denominaciones protestante, luterana, bautista o católica. No, perdón. El catolicismo no es una denominación, no es una rama de la cristiandad. El catolicismo es el tronco y la raíz. No nos confundamos, o sea, de ahí sale. Lutero mismo es un católico agustino que decide cortarse solo, pero viene de esta fuente y no vas a poder pasar por el camino del cristianismo histórico y saltearte al catolicismo, saltearte a lo que les llevó. Es decir, todas estas fuentes empiezan en 1500 en adelante, los primeros 1500 años, y bueno, y siguiendo hasta ahora, es el catolicismo, es lo que hay. Entonces no es una denominación, no es una denominación como quien dice una rama, no es una rama, es el tronco y la raíz. Quiero dejarlo claro. Bueno, me gustó este artículo. Es lindo, es halagador que alguien se tome el trabajo. Le agradezco mucho al autor, Jesús MC. Te agradezco muchísimo por haberme prestado atención, haber visto estos videos y haber hecho un informe que es bastante concienzudo, bastante fiel, salvo las cosas que corregí allí, que no son tan importantes. Digamos, toda la esencia de lo que estoy transmitiendo en mi conversión, la has tomado ahí. Yo no sé si Jesús MC irá a ver esto, pero si es así, te agradezco muchísimo. Y bueno, me alegró el día esto. También me conectó con otra persona de una radio, que es el que me dijo de esto. Hay una radio acá en Estados Unidos que se ve que es la radio más difundida y con más antigüedad católica, y se conectó conmigo gracias a este artículo. Así que muy agradecido, una linda manera de terminar mi día acá, y te mando un saludo, y si es que estás viendo esto, y les mando un saludo a todos. Gracias por estar ahí, por considerar lo que yo digo. Gracias.
paso más cerca del abismo, y es uno que va, uno que va, uno que va, soñando paraíso. Yo nunca me encontré, yo solo soy un río que va. Me hice artesano y músico también, con la esperanza que ella se fijara en mí, y me miró. Con un corazón roto fui chofer en Monterrey, jornalero en Alabama y albañil en el DC. Un paso que se da abre más la herida, pero el río llega al mar después de rodar la vida. Un paso más, un paso más, un paso más, el cielo y el abismo, y es uno que va, uno que va, uno que va, soñando paraísos. Yo nunca me encontré, mi amor no está dormido, porque nací junto al río en un rancho en Coyoacán, bajo el cielo de ribera, cerca de la Casa Azul. Sueños e ilusiones fui corriendo sin revés, por ciudades, gente amada que yo nunca olvidé.